Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Terapeutas Rebeldes. Quiero dar la bienvenida a la licenciada Angélica Contreras, ella es nuestra fonoaudióloga. Buenas noches, Angie. Buenas noches, chicos, un placer de estar acá nuevamente, otro episodio más durante todo este tiempo que hemos estado acá concientizando y psicoeducando a la población. El episodio de hoy está muy lindo, con una nueva familia neurodivergente, un nuevo testimonio, pero también una nueva evidencia de que cuando trabajamos en equipo y tenemos mucha fe, sobre todo la fe, podemos generar grandes cambios, no solamente en nosotros, en nuestros hijos, sino también en la sociedad. Por eso está con nosotros la noche de hoy el licenciado Mariano Ticona, también director y dueño del Centro Neurorehabilita, con una experiencia de vida y también a nivel profesional. Y como papá, creo que una experiencia bastante única, muchísima fortaleza, y queremos que el día de hoy él pueda contar todo ese proceso realmente. ¿Le gustaría que le digamos señor Mariano? Por favor, solamente Mariano. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Primeramente quiero felicitarla por dar este gran paso. Gracias. Van a informar y ayudar a muchas familias que lo necesitamos. Primero vamos a hablar como papá. Ahora yo soy el papá de Annelies, una niña que tiene parálisis cerebral, que caminó a los 4 años. Y bueno, ahora todo lo que hablemos va a ser de papá para allá. ¿Listo? Buenísimo. Para los que no nos conocen, Terapeutas Rebeldes es un podcast que trata de hablar y explicar todo lo relacionado a la neurodivergencia, pero sobre todo la concientización, la psicoeducación sobre estos tipos de alteraciones que sufren muchas familias en Bolivia sobre todo, ¿no? Entonces el día de hoy vamos a hablar sobre lo que es la parálisis cerebral. Y aquí tenemos a Mariano, que es papá de una niña con parálisis cerebral y también tiene una profesión que se relaciona con este tipo de tratamientos, entonces por eso especifica lo de papá y más que profesional. Muy bien, Mariano, por favor coméntanos como profesional, o Angie, si nos puedes comentar, ¿qué es una parálisis cerebral? No, yo creo que sea Mariano el que lo diga, desde la parte musculoesquelética, que él es fisioterapeuta y neurorehabilitador realmente. O sea, ¿qué es la parálisis cerebral? Claro que sí. De parálisis cerebral nos podemos pasar toda la noche hablando. Lo vamos a resumir, que es un trastorno del sistema nervioso que tiene diferentes signos. Puede ser hipotonía, espasticidad, ataxia o atetosis. Pueden venir mixtas, entonces hay una buena cantidad y cada niño con parálisis cerebral tiene una característica diferente a otra. Buenísimo. Hablando de la parálisis cerebral, que es una alteración, ¿cierto?, al sistema nervioso, ¿esto se da antes del nacimiento? ¿Se da por una digamos, alguna consecuencia a algún mal parto, o es posterior por una enfermedad? Bueno, la parálisis cerebral infantil es la discapacidad en mayor dimensión en los niños. Puede ser congénita, que venga con una malformación cerebral, o puede ser adquirida después del parto. Ahí pueden influir muchos factores, como una hipoxia al nacer, una falta de oxígeno al nacer, puede ser una meningitis, puede ser una crisis convulsiva que venga por alguna malformación extra después del nacimiento. Entonces puede ser congénita o puede ser adquirida. Adquirida, ok. Cuando usted hablaba de la hipoxia, creo que es una de las cosas más comunes que se escucha en los hospitales, ¿no?, que es la falta de oxígeno por nuestro sistema de salud. Claro, por nuestro sistema de salud. Es muy complicado porque en realidad ningún profesional médico entra con las ganas no, ahora sí, esta cantidad tiene hipoxia, no, son cosas que pueden suceder y que el sector salud tendría que estar mucho más prevenir para tener esas complicaciones y abordarla de manera más rápida. Buenísimo, ya definimos lo que es la parálisis, ya definimos cuál es una causa. Ahora hablemos de los tipos. Usted hablaba de tipos. ¿Cuál cree que de esos tipos es el más común para que lo podamos expresar un poquito aquí en el podcast? Bueno, vamos a hablar de dos. La hipotónica, que viene en los niños muy flácidos, no tienen fuerza muscular, y la espástica, que viene en los niños muy rígidos. Ya, hipotónicas muy rígidos, y ya los espásticos son muy rígidos. Okay.
Entonces es la mayor cantidad de niños que asisten con estos dos signos. Ok. ¿Usted es fisioterapeuta? Sí, ¿Cómo fue el inicio de Neurorehabilita? ¿Usted se animó a abrirlo? ¿Ya estaba abierto? ¿Qué Ya, pasó? pero previo a esto, ¿quién motivó a crear Neurorehabilita? Annelies. Annelies. Bueno, de Annelies. en realidad, cuando nació Annelies, ya yo era fisioterapeuta. Estaba especializado en el deporte, trabajaba en el deporte, y nació Annelies. A los 28 días, Dios nos regala una crisis convulsiva. A los 28 días de nacida convulsionó. Bueno, es devastador para cualquier humano que pise esta tierra, porque uno no sabe qué hacer, cómo actuar, aún siendo del área. Es muy difícil. Entonces, el Neurorehabilita fue creado por Annelies. Annelies es cada rincón de Neurorehabilita, es cada necesidad que tuve con Annelies, que no lo conseguíamos. Nosotros en nuestro eslogan dice, creemos en los milagros, porque a mí me dijo el médico de turno, cuando Annelies convulsiona a las 3 de la mañana, no se me olvida nunca, voy y le toco la puerta y le digo, mi hija volvió a convulsionar. El señor abre la puerta, me dice, usted tiene una niña con un daño neurológico irreversible, su hija no va a caminar, no va a hablar. Es tan duro porque me dice, cómprese una cama, un aire para estar listo porque su hija no va a hacer nada. Y si usted puede, salga mañana a otro departamento porque acá no le vamos a hacer nada. Acá en Santa Cruz. Estábamos en Trinidad. Ah, en Trinidad. Trinidad, Beni. Ahora, no le guardo ningún rencor, ni me acuerdo del doctor de turno, ni más bien le agradezco. Porque tal vez si no me decía eso, yo podía seguir ahí con Annelies en una camita y no lograr lo que logré hasta ahora con ella, que en realidad Dios ha sido bastante bueno. Annelies camina, habla, va al colegio, pero siempre es importante esto de los controles con el pediatra, con el neurólogo. Es básico, por ejemplo, tan básico como darle el anticonvulsivo. ¿Me entiende? Todos los papás nos hacemos la pregunta, pero no le va a hacer daño, pero en el internet dice que si toma mucho, sí. Entonces, señores, los médicos y las personas que estudian esto ven que es necesario. Entonces, Una consulta. dígame. Antes que pasemos a eso de la medicación, Dígame. usted habló de Annelies volvió a convulsionar, o sea, ya había convulsionado y a las 3 de la mañana pasa otra vez otra convulsión. Sí, Annelies desde las 7 de la noche hasta las 3 de la mañana convulsionó muchas veces. Entonces tuvieron que doparla. La tuvieron que dopar y bueno, incluso nos pasó algo que Annelies después de esa cantidad de convulsiones la doparon y durmió 4 días seguidos porque la doparon mucho según los estudios de los médicos. La dosis fue muy alta para una. Sí, entonces... Era una recién nacida. Claro. Sí, era una recién nacida. Entonces son cosas que pasan, pero no podemos frustrarnos con eso ahora que ya lo sabemos, que ya pasamos por eso. Ahora, por eso estamos acá y gracias por la invitación para darle a ustedes, queridos papás, una pauta de que con trabajo, fe y perseverancia podemos lograr muchas cosas y lograr una calidad de vida para sus niños. Ustedes me van a decir, no, pero el mío no va a caminar nunca. O sea, correcto, está bien. Pero nosotros lo que queremos y logramos es de trabajar en busca de resultados. ¿Qué significa? No voy en contra de su diagnóstico. Voy en búsqueda del resultado para que su niño, que no se sienta, que no controle el cuello, logre sentarse para que usted como papá, mamá, tío, le pueda dar mejor su alimento. Es una gran cosa. Es que eso es muy cierto, o sea, el pronóstico, y no es el pronóstico de lo que es lo físico que te dicen los datos médicos, sino es el pronóstico de la fe, de la esperanza, de la perseverancia y la disciplina para poder trabajar, asistir, ir a terapia, hacer los controles, cuidar en todo, cada pasito, en cada cosita de tu niño, ¿verdad? Entonces,
Creo que eso cambia el pronóstico. La disciplina, tú lo dijiste. La Ellos fueron disciplina. disciplinados. ¿Por qué? Porque a pesar de que hay un dolor como padres, de que me está pasando esto, tengo que, hoy lloro, me seco las lágrimas, tengo que llevar la terapia. Hoy lloro, tengo que llevarla al neuro. Y así sucesivamente. ¿Sabes? Ahora vamos a tocar dos puntos muy importantes. Uno, que es muy importante tener el diagnóstico del médico neurólogo, es lo que dice el libro, y eso dice el libro. O sea, estudiamos para eso, ¿me entiendes? Pero a partir de ahí, algo que se me quedó muy grabado en el alma fue cuando la neuróloga me dice: bueno, tu hija tiene parálisis cerebral, está complicado, pero en todos los años de experiencia que yo tengo como profesional, he visto cosas maravillosas. El cerebro es un universo. Sí, Podemos crear nuevas conexiones, pero ¿cómo la podemos? Trabajando. estimulando. ¿Me entienden? Sé que es difícil. Y de las 10 veces que usted va al neurólogo con su niño, sale llorando 8. ¿Por qué le digo? Porque yo lo viví. ¿Me entiende? Yo lo pasé. Yo fui con mi hija todas las veces y lloraba cada convulsión que tenía a propósito después de estar medicada. Y es muy duro. ¿Cuánto tiempo estuvo convulsionando en total? Hasta que Annelies, pudieron controlar esa mire, convulsión. Annelies, gracias a Dios, hace 5 años que no convulsiona. ¿Me entienden? Entonces, los encefalogramas, hasta ahora es el tercero, después de 10 años, que salen las ondas normales y todo va yendo para bien. Pero tuve que esperar 9 años y medio para que me salga un encefalograma y me diga: está muy bien. ¿Cuántos años tiene Annelies? Annelies tiene 10 años. 10 años. 10 años. Wow. Primero de camina, junio, y va al colegio. Annelies caminó a los 4 años. Eso, ahora sí, ya hablamos de qué es, posibles causas, los tipos, que son un poco más los más comunes. ¿Cuál fue el diagnóstico de Annelies y qué vio usted? Si tenía hipoxia, si tenía eso de ser más flácido o ser más Sí, rígido. Annelies tenía PCI hipotónica, era muy flácida. Annelies no controlaba el cuello. Annelies logró sentarse a los 11 meses recién, gateó casi a los 2 años. Wow. Entonces, como le digo, ahora es devastador, o fue devastador para mí, que yo siendo fisioterapeuta, mi niña no camina al año y medio, ¿me entiendes? Entonces fue un golpe muy bajo, muy duro. El señalamiento social y familiar es muy duro. En realidad yo creo que en ese momento todos se vuelven expertos, ¿me entiendes? Porque no fuiste a hacer esto, hiciste esto. Sí. He tenido algunos tragos amargos que me decía la familia: pero no la llevé. Ya el médico te dijo que no va a lograr nada, vas a gastar lo que no tenés, porque en realidad Dios es tan bueno que nos hace pasar esas experiencias Para hacernos más fuertes. para hacernos más fuertes, ¿me entiendes? Porque en ese momento que nosotros luchábamos con eso, era o trabajar con Annelies o dar, por ejemplo, pagar el crédito de la casa. ¿Me entiendes? Son momentos Decisiones muy duros, porque entra el anticonvulsivo, que Annelies tomaba 2 frascos al mes, tomaba 4 anticonvulsivos. Entonces, la familia muchas veces es el primer o detonante de que te bajes la guardia, o el primer detonante de decirte: vamos, te apoyo, sigamos, podemos. Sí, para los que nos están viendo y no saben de lo que estamos hablando en cuestión de medicación, por ejemplo, si es una medicación para 15 días, hay veces que el tratamiento de esas pastillas en específico puede tener un valor de 500, 600, 700 bolivianos solo para 15 días. Y son medicaciones, literalmente son medicaciones que los necesita, porque si no los toma es como la comida, si no los toma algo pasa. Vas a retroceder. Exacto, entonces son medicaciones que sí o sí, entonces imagínate que tendrás que, o sea, de todo lo que trabajas se te va como 1.200 bolivianos en solo medicación, aparte la comida, aparte las terapias, aparte sobrevivir el día a día que te consume. Técnicamente sí, o sea, entonces eso sí es muy,
el tema de la medicación es importante, pero sí es un presupuesto aparte. Entonces, por eso él dice, ¿no? Son cuotas que, por ejemplo, ahora uno paga su casa de 1.200 bolivianos. Entonces, Sí. es tu cuota de tu casa O la medicación. O sea, y es duro, ¿no? Porque igual una cuota de una casa igual es tu alquiler. O sea, igual aunque te vayas a alquiler, o es alquiler o es O el medicación, otro, y tu niña o tu niño necesita un techo. Son cosas bien básicas para un niño. Techo, que es seguridad, la comida y salud. Salud. Pero básico. yo les voy a decir algo y bueno, ustedes tal vez me apoyen. Dios no nos hace faltar nunca. No. Nos manda a nuestros niños, pero Dios está ahí con nosotros. Eso es la capacidad de resiliencia, y ahí voy a aplicar la frase que dice: cada niño siempre trae un pan bajo el brazo. Sí. Yo creo que nuestros niños que tienen algún problema neurológico o algún problema motor o algún problema cualquiera sea, yo traen dos panes, porque en realidad la misericordia de Dios la vivimos nosotros, que tenemos ahora estos resultados, y si me volvieran a preguntar, ¿volverías a pasar por lo mismo? Yo digo que 2 veces y mellizan, ¿me entienden? Porque la puerta que se cerró, ese momento que yo como profesional quería que mi hija camine al año, que yo como profesional quería que mi hija haga voleibol y baile ballet a los 2 años, Sí. pero la puerta que abre ahora como papá y me da la oportunidad como profesional, con Neurorehabilita, ayudar a más niños, eso no tiene paga, no tiene precio. Y al final ese creo que fue el propósito, ¿no? Porque el propósito de Dios. Eso Sí. El propósito de Dios fue ese, porque en el momento que nos pasó y la primera crisis convulsiva, no entendíamos nada. Ahí quiero aplicar una pregunta. Yo sé que hay mucha gente que está pasando una situación fea, independientemente si recibiendo un diagnóstico o un tema económico, etc. Hay una pregunta clave, y eso ayuda mucho al cerebro. No es el por qué me pasa esto a mí, porque es como una pregunta de reclamo, sino es el para qué me pasa. Si yo hago la clave de para qué me pasa, mi cerebro automáticamente empieza a buscar posibles soluciones, y ahí en este caso se aplica la resiliencia. Usted recibió el diagnóstico, ya estaba viendo los primeros signos y síntomas de su hija, ¿no? con este diagnóstico. ¿Cómo fue que inició Neurorehabilita? ¿Qué pasó? Bueno, Neurorehabilita, y con el método TeraSuite crece y nace gracias a Nelly, porque yo fui intentando y buscando todos los métodos existentes en el mundo. ¿Me entiendes? Bobat, Boita. Esos son los tipos de tratamiento, ¿no? Sí, y hay muchos. No, y cada vez salen más reales. Sí, y cada vez hay muchos más, ¿me entiendes? Pero a mí el que me dio fruto, y yo como profesional, aparte de papá, vi que rindió y caminó y dio su primer paso, entonces aposté mucho, y estoy seguro como papá, que es el mejor hasta ahora, y como profesional, yo doy mis 2 manos, que es el mejor método cuando lo realizamos de buena manera. Claro, de buena manera y con equipo. Claro que sí, ¿me entiende? Porque qué mejor experiencia para mí, ahora lo veo así, fue tener la Nelly y vivir lo que viví con la Nelly, porque todo eso lo viven los papás, todo igualito lo viven, ¿me entiendes? Porque vamos a una terapia, sí avanzan, pero es muy poquito, es muy chiquitito los logros que tenemos como papá en ciertos centros. No es que sean malos o que estén mal, no. ¿Me entiendes? Este método fue hecho para niños con trastornos neurológicos. Claro. ¿Me entiendes? Aparte de trabajar las 2 horas como mínimo, de hacer una planificación diaria, en realidad la experiencia que no la voy a... Ahora le lanzo la pregunta a Angélica, que lo vivió con Franquito, que lo sintió con Franquito, porque Franquito trabajó con nosotros. Yo no le... Capaz que usted, papá, y que me está mirando, va a decir, no, me está mintiendo, no. Aquí la licenciada Angélica lo vivió con su niño, hizo una estimulación temprana que nos fue demasiado bien, y ella le podrá contar
algo o un poquito chiquitito para que no se alargue la experiencia. ¿Cómo le fue a Franco Fue con el positivo. tratamiento? Cuando apuestas a la neuroplasticidad, cuando crees en tu hijo, cuando crees en el método y también crees en el profesional, porque tenemos también, muchos papás van a terapia, pero no creen en el profesional que está trabajando su pequeño. Entonces, yo creí ciegamente, nadie me lo está preguntando, pero creí ciegamente en Neurorehabilita en ese momento, en su gente, en la metodología, y dije, es aquí, y sí sé lo que vivió Franco, fue duro. Y dije, pero esto de que lo cambiamos y se cambió, tanto que Franco caminó a los 9 meses. Y ya, bueno, cuando en el trascámara, como les está diciendo, el problema de Franco era miembros superiores, ya puede agarrar las cosas, ya se puede llevar él solo la comida a la boca, porque eso era un lío. Empezamos la alimentación complementaria, pero Franco no se podía llevar él solo el alimento a la boca, porque no podía, por su espasticidad, ya ahora lo hace. Pero sí, no es un proceso fácil. Sí, uno se encuentra expertos en cada esquina. Entonces eso duele mucho porque uno busca un apoyo o una empatía y o consigues lástima o consigues como que comentarios muy duros. Entonces uno no quiere esos dos extremos, es bastante fuerte lidiar con eso. ¿Cuál es el método que usted está hablando? Porque habló de como que de unas signas, ¿no? O sea, TheraSuite, así. Sí, nosotros manejamos en Neurorehabilita el método TheraSuite. Sí, es un método que consta de un chaleco, short, rodillera y zapato, bien unido con bandas elásticas que nos permiten alinear la postura, asiste el movimiento correcto. Las bandas elásticas ponen resistencia para que el músculo inactivo gane más fuerza en cortos tiempos. ¿Me entiendes? Trabajamos como mínimo 2 horas, se hace una planificación diaria. Ahora, por ejemplo, que es una buena noticia, estamos haciendo el método TheraSuite con la fonoaudiología y hemos despegado a los pacientes mucho más de lo que habitualmente avanzaban. En realidad, la información que brinda el traje es muy buena y espero que todas las personas que están en nuestra área de fisioterapia, de fonoaudiología, nos involucremos cada vez más por dar un mejor abordaje y tener mejores resultados con nuestros pacientes. El trabajo integral lo define todo. Y si bien cuando manejas parálisis cerebral es jodido porque a pesar de que son trastornos neuromotores, o sea, no solamente afecta la parte musculoesquelética, afecta el lenguaje, afecta alimentación, al afectar alimentación, toda la parte gastrointestinal, que sí o sí los pacientes con parálisis cerebral tienen un tema gastrointestinal porque les cuesta ir al baño y los papás casi nunca lo dicen. Usan el pañal, pero casi nunca te dicen, no, es que está estreñido. Y el dolor que eso genera es bien pesado. Entonces, cuando entra fono, entra gastropediatría, el uso del traje, levantar al paciente, porque el paciente se tiene que levantar, o sea, es otra cosa. Y es lindo, bueno, en neuro se veía eso, cuando me emocionaba verlo, porque yo estaba en un consultorio y siempre los veía y me distraía verlos, no lo voy a negar, para mí era empático. Y se siente lindo cuando es que los chicos van avanzando, no lo puedo negar. ¿Cuál es uno de los retos que usted puede recordar que le involucró así un reto con su método TheraSuite relacionado con algún niño? ¿Cuál fue el diagnóstico y cuál fue el reto? Para que los papás entiendan que hay retos, ¿no? Y que no todo siempre va a ser... Bueno, todos los días son retos. ¿Por qué son retos todos los días? Porque cada paciente, aunque tenga el mismo diagnóstico, tiene diferentes características. ¿Me entiende? Yo tengo pacientes que no logran ver y solo escuchan y lo tengo que estimular para que me haga el control cervical. Dígame, claro, a usted si yo le muestro un celular va a levantar la cabeza, pero tengo pacientes que tengo que darme manera de estimularlo, de motivarlo para que él pueda levantar la cabeza. Entonces, ese es un caso. Hay muchos casos que, por ejemplo, tengo muchos niños que tienen el TEA y meterlos a la rutina, que nos cuesta bastante. Sí. Son retos, ¿me entiendes? Porque tenemos que saber el color que les gusta, las cosas que les gusta, ir trabajando con pictogramas para cambiar la rutina de la semana siguiente,
Entonces son retos de cada niño a diario que sí se puede hacer. ¿Nos cuesta mucho? Sí nos cuesta mucho. Pero la satisfacción de que el niño logra hacerlo la siguiente semana, lo que nosotros planificamos, como les digo, no tiene paga, no tiene precio. Sí, no tiene. Y eso sí es verdad, o sea, algo que yo quiero resaltar mucho para los papás es el tema de los objetivos. Hay papás que el niño, por ejemplo, quiere que corra, cuando en realidad podemos pensar en que tal vez se pueda sentar solo o gatear por lo menos, ¿no? Entonces, son pequeños objetivos que te los va a plantear el profesional desde la parte más objetiva y no tanto emocional y deseoso a que ya haga algo porque la edad corresponde que tienen que hacer eso, porque mi sobrino ya a esa Ya edad lo hace, corre, digamos, ¿no? Es un gran tema de abordar, porque por ejemplo el papá llega el primer día y dice, ¿y cuándo va a caminar? ¿Me entiende? O cuando va a hablar, cuando va a comer solo, o sea, ellos llegan con todas esas cosas a la primera y uno, pero ¿y si empezamos el primer día? Entonces tenemos que, es muy importante planificar y ponernos objetivos, ¿me entiendes? Para ir cumpliendo. Por ejemplo, tenemos que empezar por un control cervical, después tenemos que tener control de tronco, tenemos que hacer muchas cosas para llegar a la bipedestación, marcha lateral y marcha frontal. Entonces, esas cosas hay que ser muy claros con los papás. O sea, primero es el control cervical, que es el control de cuello. Sí, el control de cuello. Después viene el control del Después tronco. tronco, o sea, Sí. esta parte de acá que es ¿Para crucial para poder manejar brazos y piernas. Claro que sí. Después, hay que pararse, arrodillado, parado, marcha lateral, cuando ellos van agarraditos de lado a lado, y después vamos con la marcha frontal. Dentro de estos que le estamos nombrando hay muchas cosas más, hay muchos más hitos que tenemos que cumplir, ¿me entiendes? Pero estos son los más fundamentales como para... objetivos generales relacionados. Correcto. a esto. Aparte tenemos que meter más objetivos pequeñitos ahí, que se hace día a día. ¿Algo que quieras comentar? No, es que está perfecto, porque es que así, y si lo acompañas con fonoaudiología, de una u otra forma, o sea, a medida que el paciente se sienta, ya puede comer. Que casi todos los de parálisis cerebral, los papitos siempre me le llevan o líquido o semisólido, y esto se extiende a lo largo del tiempo. Si yo mantengo una alimentación líquida o semisólida superior a los 10 meses, yo le estoy haciendo un daño a todo el aparato estomatognático del paciente. Entonces ellos terminan desarrollando trastornos gastrointestinales, trastornos de la deglución. Hablando de la alimentación, que eso es muy importante para el tema de la nutrición, o sea, lo digo porque es un equipo multidisciplinario. Total. O sea, y esto es importante. Estábamos hablando de los objetivos que se plantean los profesionales, ¿verdad? Pero también hay objetivos que se plantean como equipo multidisciplinario. ¿En Neurorehabilita se trabaja con equipo multidisciplinario? Bueno, hablemos primero. Mariano, papá, aquí va. Lo primero que tenemos que arrancar es con el control médico. ¿Me entienden? Porque tenemos que tener un faro hacia dónde vamos, qué tenemos. Claro. Para empezar, si usted va al pediatra, el pediatra lo va a derivar al neurólogo y así sucesivamente. Pero hay niños que no tienen un diagnóstico. Tienen 8 años y no tienen un diagnóstico. Tienen 10 años y no tienen un diagnóstico. Tienen 15 años y siguen con retraso psicomotor. Exacto. Sí. ¿Me entiende? Entonces empecemos ahí, papá. El primer factor, ir al médico para ver qué está pasando en realidad. Está bien, las alertas, los signos van a aparecer. No se sienta, no controla el cuello, babea mucho. Entonces, esas cosas tenemos que ir porque nos las va a aclarar el médico, el pediatra. El pediatra, si ve necesario, nos va a derivar al neurólogo. ¿Me entienden? Para que el neurólogo... si tiene que medicar, medique, para que el niño no convulsione, si tiene crisis convulsiva. Y el tipo de tratamiento. Y el tipo de tratamiento que tiene que seguir. En este caso estamos hablando, si es psicomotor, estaríamos hablando de fisioterapia, ¿no? A partir de ahí, nosotros arrancamos como papás con responsabilidad, porque tiene que ser responsable en el tema. Para obtener buenos resultados, tiene que ser responsable en asistir a las terapias. Y ser muy disciplinado y constante. Disciplinado, constante y tener objetivos marcados en equipo para lograr y todos remar hacia el mismo lugar. En el caso de Annelies, ¿cómo pudo definir esos objetivos marcados? O sea, si hablamos de un diagnóstico similar al de Annelies. A mí
a mí lo primordial que me interesaba en Anneli era lo motriz, porque estábamos muy retrasados en lo motriz. Claro, si estamos hablando que empezó a gatear a los 2 años, ¿no? Sí, entonces ahí era lo más duro, porque para mí, siendo fisioterapeuta, no lograr que mi hija camine fue muy duro. Entonces era doble puño, pero bueno, tuve una pareja maravillosa que estuvo ahí, Que está aquí. que está por aquí haciendo el aguante, y cuando yo caía ella estaba, y cuando ella caía, que no cae mucho. Esa es la importancia del soporte familiar para cualquier tipo de diagnóstico, sea que estemos hablando de un diagnóstico psicológico, diagnóstico físico, un diagnóstico, etcétera. La relación parental es importante para el avance de un niño. Si nosotros tenemos un papá o una mamá que están constantemente peleados, ese niño se va a estresar más seguido, y por ende en la parte emocional va a tener cierta influencia y no va a avanzar el niño en los objetivos que se plantean. Así sean temas psicomotores, la parte emocional influye bastante para que el niño se sienta motivado y haga las terapias y todo, ¿no? Bueno, vamos a ser muy reales, pero si van a pelear, no peleen delante de él, ¿no? Sí, aunque tenga 0,6.6 meses, por favor no peleen delante de ellos, porque ellos sienten esa energía, ellos se asustan por los gritos, ellos reconocen esas emociones, de manera inconsciente las reconocen. Y a mí una vez me ha pasado y me he dado cuenta, era un niño con autismo, y casualmente llegábamos y era como que, fulanito, ¿no? Y lo primero que hizo fue verla a su mamá y le abrazó a su mamá, y nosotras, ¿te acuerdas? Era uno de nuestros casos, y nosotras como que qué raro, ¿por qué la abrazaba? Que no sé qué. Esa sesión fue técnicamente muy poco avance, porque el niño estaba muy llorón, estaba como que un poco asustadizo y todo. Cuando ya salimos, casualmente vimos, ¿no?, que estaban como que discutiendo los papás y todo. Entonces ahí yo me di cuenta que, a pesar de que era un niño con autismo, que uno dice, no, ellos están en su mundo, a pesar de, ellos comprenden que hay algo que no está funcionando. Lo percibían. Lo percibían, y obviamente ese niño había avanzado súper bien, y tuvo como 2 o 3 semanas de atrás, o sea, fue como volver atrás como psicóloga con él, por el tema conductual, la parte emocional, no se acordaba ciertas cosas, no pronunciaba ciertas palabras, fue un retroceso. No, y por lo menos te voy a agregar algo en la parte de neuromotriz. Es muy común que la mayoría de los pacientes con parálisis cerebral no te hablen, ¿verdad? Al no hablar, ellos van a llorar para expresar algún tipo de frustración, de enojo, hambre o sueño, ¿no? O que se asustan porque todo el tiempo están en médico. Entonces, son niños y tienen el total derecho de otro médico más, me vienen a tocar, me vienen a hurgar, él va a llorar o ella va a llorar en rechazo, ¿no? Y ese llanto va a ser largo. Entonces los papás también se desesperan, como que o sea, no es necesario mandarlos a callar, porque tienen todo el derecho de expresar su emoción. Y bueno, las parejas también se estresan por toda la carga emocional que están llevando. Como dice Mariano, no es fácil, ¿ok? Pero tampoco es imposible. Si reman hacia la misma dirección, se puede. Bueno, ¿por qué les digo que no peleen delante de ellos? Porque sí o sí igual vas a pelear, ¿me entiendes? Claro, o sea, sí. no es que Perfecto, si no nosotros. saben que nosotros somos una pareja que no peleamos nunca, que no hay, que es amor. No, sí se pelea, y ustedes también van a pelear, ¿me entienden? Y van a tener problemas, y van a tener muchas cosas, pero todo en su lugar, ¿me entienden? Hay que saber separar. Y tenemos un camino complicado, sí, porque nosotros hasta ahora seguimos trabajando el comportamiento de Anneli, el habla de Anneli. Tenemos que hacer algunos ajustes quirúrgicos. Y eso también es parte del tratamiento, ¿no? Cuando estamos hablando de parálisis cerebral, dice que hay intervención quirúrgica. ¿Cuál sería una? Mayormente a los niños que son muy espásticos, que son muy rígidos, existen diferentes métodos, ¿no? Ponen botox, hay una cirugía mínimo invasiva que son alargamientos de tendones para que ellos se relajen también. Entonces hay, por ejemplo, con nuestra niña ahora nos toca hacer una corrección de un genu valgo en la rodilla.
Para que pueda doblarlas. Para que pueda Enderezar, alinear. O sea, las alinear. rodillas las tiene así y tenemos que alinear. Es un proceso quirúrgico que tenemos que hacerlo, porque cada vez que ella crezca y suba de peso va a tender a abrirse más. Claro, y se puede lastimar, pues, ¿no? Va a lastimar rodilla, va a lastimar cadera, va a lastimar columna y así va a ir. Esto pasa con el transcurso de los años. Claro, sí, no es algo inmediato. Sí. Wow. Por eso estamos hablando de equipo multidisciplinario. ¿Cuál más cree usted que es importante dentro de su equipo, de su formación, que pueda ayudar a las personas con parálisis cerebral? Bueno, en realidad, como le decía, teníamos que ser muy objetivos. A mí, en el caso de Anneli, me interesaba mucho lo motriz. Ajá. Cuando logré lo motriz, trabajamos motriz, habla. La comunicación importante. Después logramos el papá, mamá, teníamos que hacer frases. Después hicimos motriz, habla, comportamiento, porque cuando entró al colegio, ahí también hubieron muchas cosas buenas. Les comento qué de bueno. Había una compañerita malcriada, de malas palabras, y fue lo primero que aprendió Anneli. Sí, siempre, así casi no hablen, es lo primero. Si escuchan malas palabras, las dicen, pero así. O sea, entonces fue un detonante y bueno, lo hablamos y fue emocionante porque decía más palabras, pero eran palabras malas. Entonces teníamos que hacerla entender que esas cosas no eran buenas para la sociedad, digamos, porque no se pueden repetir acá, no les contaría, pero... Sí. Ella la repite por su simple inocencia. No, Nada más. entonces, pero son cosas buenas, ¿vieron? Porque si... Ya, por lo menos Habla, ¿entiendes? sí. Por lo menos lo dice. Entonces, quiere decir que ese cerebro está asimilando, está Exacto. trabajando, por lo menos copiando las malas palabras. Ya de ahí en adelante se pueden moldear, así que eso Sí. está buenísimo. Entonces, como les digo, tenemos que seguir trabajando, cada vez vamos a tener un reto más, pero nosotros, como papá, tenemos que saber direccionar. ¿Por qué? Porque pueden haber muchas terapias y todas las pueden necesitar, pero no están todas al alcance de nosotros. ¿Me entiendes? Le pueden decir equinoterapia, hidroterapia, que haga fisio, fono, psicoterapia. Todas las terapias que nos puedan son buenas, sí. Pero ahora, ¿qué nos interesa como papá? Que logre primero. Objetivos claros de acuerdo a Claro. cada terapia, de acuerdo a cada disciplina, ¿no? A Claro. cada área del niño. O sea, Y- son áreas, por ejemplo, neuromotor, Ujú. ¿sí? Es válida la palabra, neuromotor, psicológico, de comunicación. O sea, son las áreas principales para cualquier niño y en base a eso va a incluir la disciplina y esa disciplina el objetivo con Y el todos que está, tenemos ¿no? que estar en conjunto, incluso con los mismos médicos. Sí, Entonces, total. y la parte nutricional y gastrointestinal también influye. Yo por lo menos ahorita he enviado un montón de gente a gastropediatría, un saludo a Bendaño que me los atiende a todos, porque, o sea, la alimentación que me le están dando los chicos es líquida. Entonces todo el mundo está con un proceso de desnutrición. Tengo un problema porque entonces toda esta parte de acá Es muy está... blanda. Sí. Es No hay hipotónica. músculo. Entonces, si no hay una buena nutrición, la parte musculoesquelética no se me desarrolla bien. Entonces, claro, después el fisio puede hacer 1000 veces la misma rutina, pero no camina a tiempo porque no está en el proceso nutricional que le corresponde. Ahora, ese es un punto importante, pero ¿saben por qué nosotros como papá le damos líquido? Porque es más fácil. Claro, ¿Me entiendes? obviamente, Entonces ¿no? le doy su mamadera, se la toma, tiene 4 años, sigue con mamadera, pero yo tengo que volar al trabajo, no hay tiempo para darle lo sólido porque lo va a derramar, lo va a escupir, se le va a salir. Total. O me toma más tiempo. Sí. Y es un problema también, ¿me entiendes? Es un problema porque nosotros también para mantener a nuestros niños tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar, entonces muchas veces nos los cuida la abuelita, nos los cuida la tía, pero yo tengo que ir a darle de comer. Entonces lo que yo demoro de ir a la casa y hacerle huevo, carne, me va a tomar mucho más tiempo que darle la mamadera. Sí, Entonces, por eso dice Angélica que tenemos que estar conectados todos, porque de nada sirve que venga la fisio, vaya a la fono, haga la terapia de conducta, nosotros tengamos objetivos marcados, pero sin embargo no come.
Claro. Sí. Entonces, Porque no solo afecta también la parte motriz, sino también la parte cognitiva. O sea, un niño que está desnutrido es poco probable que llegue a asimilar mejor la información y por ende evocarla. O sea, tener el sentido de que, recordé este color, entonces puedo decir a mi mamá azul, o recordé que es leche, puedo decirle a mi mamá leche. Entonces, igual se afecta a la parte cognitiva. Un montón. Entonces, eso es importante. Iba a hablar algo del anterior podcast que estábamos hablando de Yo Juego. Ella lo vio como un reto, siempre Sí. vio un reto, creo que en cada objetivo lo veía como un reto en su niño. Y usted también habló de un reto. ¿Qué nos puede hablar sobre la importancia de tener un diagnóstico y no verlo como un problema, sino más bien como un reto? para mí era un reto porque yo estaba en el área que Mm. mi hija necesitaba. O sea, Annelise necesitaba hacer fisioterapia y era un reto para mí como profesional que ella logra hacerlo. ¿Qué logra hacer? Para mí fue como hacer mi maestría Total. con Annelise. ¿Me Total. entiendes? Annelise es mi masterado en neurokinesiología. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque estudié y trabajé tanto para que ella pueda lograr que busqué todas las formas posibles de que lo haga. Entonces, fue difícil, sí, fue agotador y fueron muchas lágrimas que dejamos en el camino, pero como les dije, si me volvieran a preguntar, Mariano, ¿volverías a pasar por lo mismo? Yo diría, con gemelos lo paso. ¿Me entiendes? Porque los resultados que tenemos ahora, después de todo lo que pasamos, son muy buenos. El cual lo puede tener usted como papá, con la misma perseverancia, con la misma fe, con la misma paciencia, podemos lograr una calidad de vida para nuestros niños. Claro que eso es lo que buscamos. Es que realmente cuando lo haces con amor y con aceptación, este proceso de resiliencia que él está hablando, o sea, es tan lindo cuando él lo habla, la parte clínica la dominas porque estás dentro del área, pero también amabas a tu hija, tenías un objetivo claro y ese amor se ha transmitido a todas las familias que llegan a Neurorehabilita. Porque hace poco hablé con la mamá de Sofía, por cierto, muy linda la Sofía, y me dijo, extraño Neurorehabilita porque ya todo el mundo celebra todo. O sea, en Neurorehabilita cumpleaños el terapeuta se celebra, cumpleaños un niño se celebra, Día de Santa Cruz se celebra, un montón de cosas se hacen. Pero es que, es la inserción social, esa es la verdadera inclusión y se aplica desde ahí. Desde ahí, o sea, todo el mundo, todas las familias tenían que estar involucradas porque eso también te lleva a aceptar el diagnóstico. Entonces tú ves a estas dos personas, a pesar que hay una que está tras cámara, con ese amor de que dale que sí se puede, vamos, ese empuje, y no es solamente que se lo dicen a ellos mismos, sino que se lo dicen a cada familia que llega devastada con el diagnóstico, ellos siempre con una sonrisa y vamos, que se puede. Pero Y es claro, que eso es totalmente, ¿cómo se dice? No sé si decirlo contagiable, transmitible. Sí, el hecho de que te entiendo como papá, estoy pasando o pasé por lo mismo que tú, así que sí, recibimos el diagnóstico y todo, tu hija puede, tu hijo puede, vamos que se puede, vamos a ¿Sabe que es muy duro hablar de empatía cuando no la pasaste, cuando no la tenés, cuando no la sentiste, cuando no lo viviste? Sí, yo puedo, tal vez en algún momento que esté vulnerable, yo como fisioterapeuta que no viví eso, puede ser que en algún momento diga, sí, bueno, se puede. No, pero es diferente cuando usted lo vivió día a día. Usted tiene que levantarse todos los días con los ánimos de que vamos a Annelise, usted puede, usted va a poder. Usted tumbó la taza, le vuelvo a hacer. Annelise no come, lo derramó todo, tiene que volver. Me quebró 3 tazas, la cuarta que la quebre. Pero Annelise a la 10ª taza lo hizo solo. Claro. ¿Me entienden? Ahora, el proceso de las 10 tazas es fatal. Sí, es fatal. Es desesperante. Pero cuando no la tumbó la 11 y la quebró al llevarla al lavaplato, es un gran logro. A partir de la 15 ya es fascinante. Pero, pero hay un pero. El proceso de llegar a eso cuesta. Cuesta que lágrimas, cuesta sacrificio, cuesta tiempo, dinero,
que es lo que nos aprieta a todas las familias bolivianas. Tengamos o no tengamos recursos, el tema de tiempo y dinero es asfixiante, no lo Bueno, vamos a negar. Voy con las últimas preguntas porque creo que esto para mí es importante. Tal Dígame. vez no para los demás, pero para mí. ¿Ha sido duro llegar hace 10 años? ¿Había los profesionales, había los lugares para ayudar a Annelise? Es una excelente pregunta. Hace 10 años, cuando vivía en la ciudad de Trinidad Beni, por ejemplo, no teníamos neurólogo. Y no hay Pediatra. psicólogo. Actualmente en Trinidad no hay psicólogo y no hay fonoaudiólogo. Es Ah, ¿verdad? Porque nos increíble. están pidiendo ir. Yo Sí, no quiero... Nos están Creo que nos pidiendo- están pidiendo ir y no a hemos podido terapeutas, ir. de verdad, a terapeutas rebeldes nos están pidiendo a las dos que vayamos y ayudemos a las familias. Y a mí me han llegado pacientes que de manera virtual que le digo, pero ¿y podemos trabajar con la psicóloga de allá que no se quede en contacto? ¿No? Pero me dicen, no hay la experiencia con niños con autismo. Me dicen, no, es que ni siquiera hay psicólogo. En realidad, bueno, yo estoy hablando de 10 años atrás. Yo creo que ahora debe haber mucho más profesionales activos en el área, ¿me entienden? Pero hace 10 años atrás no teníamos un neurólogo pediatra, no teníamos cómo hacer un encefalograma. En realidad se nos pone más duro aún a todas las personas que son de provincia. Claro. Nosotros vivíamos en la capital, que es Trinidad, y no teníamos a mano, a disposición, un neurólogo pediatra. Entonces, Tocó venirse. tocó salir y con el compromiso de volver, ¿me entiendes? Nosotros actualmente hemos ido a hacer evaluaciones gratuitas, fuimos a Trinidad, fuimos a Guarne, fuimos a Roboré. ¿Por qué? Porque yo como papá tuve la necesidad en algún momento de que alguien me diga, tenés que hacer esto, ir por aquí, hacer primero, hacer algo. ¿me entiendes? Entonces el camino nosotros como profesionales tenemos que darlo. Aparte, como te decía, la empatía que tenemos nosotros con los papás es la misma porque yo estuve sentado muchas veces al otro lado de la mesa escuchando al neurólogo, al fonoaudiólogo, al psicólogo, darnos el trabajo que teníamos que también colaborar como trabajo en casa. Eso iba a decir. Ujú. Hablando de las tazas, ¿por qué decimos de las tazas quebradas? Porque de verdad, o sea, el hecho de hacer esto, agarrar, es mucho esfuerzo para estos niños. Entonces, ¿qué le recomendaría a usted como papá a otro papá que está en este proceso de las tazas? trabajar dentro de la casa? ¿Qué le recomendaría? ¿Qué tendría que tener dentro de la casa? ¿Qué tendría que apoyar dentro de la casa? ¿Y qué tiene que tener él como persona para poder hacer ese trabajo dentro de la casa? Bueno, papá, mamá, hermano, tía, lo principal que tenemos que tener es paciencia, fe y perseverancia. Sí. ¿Me entiende? Porque después va a volver a tener no 10 tazas, va a tener 30 tazas. Porque la felicidad que le va a dar su hijo cuando logre hacerlo, cuando logre hacerle él el café a usted, es maravilloso. Entonces, adelante, ánimo, fe, perseverancia y que nosotros estamos acá para ayudarlo de todo corazón. Claro que sí. Buenísimo. Total. ¿Algo más? No, creo que ellos hoy y siempre se han ganado el cielo con todo el trabajo que han hecho hasta ahora, que este espacio sigue estando para ustedes, familias bolivianas, que se den cuenta de que sí es posible, que a pesar de que existe la neurodiversidad, no es un impedimento para ser persona, para sentir, para reír, que ellos te lo están diciendo como testimonio, no es fácil, no lo es, pero tampoco es imposible. ¿Ya? Y que sí, tenemos un objetivo en común, que sí lo vamos a lograr. Yo creo fielmente que vamos a hacer un cambio positivo, no solamente en la sociedad boliviana, sino en el sistema de salud boliviano, de que sí lo vamos a lograr. Yo creo que estamos dando pasos muy firmes, estamos como profesionales, estamos haciendo una base muy buena para que no solo los papás, sino las diferentes personas que están arriba de nosotros como autoridades nos puedan escuchar y creer en nosotros y creer en nuestros niños que sí pueden y brindarles mejores tratamientos. Claro. Hace 10 años
como tu pregunta, no teníamos ni los profesionales, o eran muy pocos, o no los conocíamos, en este caso, muy costosos también, o muy ¿no? costosos. Ahora tenemos la posibilidad, tenemos a estas dos hermosas licenciadas que Gracias. están esforzándose para que usted desde su casa, con su celular echadito, pueda saber o tener una pauta de qué puede hacer. Claro. Entonces los motivamos a que se esfuercen, a que sigan adelante y que siempre hay un Dios arriba que nunca nos va a abandonar. Ánimo, fe y perseverancia. Gracias, Sí, qué lindas gracias. palabras. Yo me despido diciendo que gracias por mirar este episodio más de Terapeutas Rebeldes, por concientizar, no solamente para usted, papito, mamita, sino que también que lo pueda transmitir a otras personas, que pueda compartirlo. Y si usted es una persona que tal vez no está pasando por una situación similar, pero sabe de alguien, que pueda mandarle el video. Son palabras que de verdad la van a guiar muchísimo y la van a concientizar. Son experiencias que más, o sea, ni siquiera yo como psicóloga te puedo decir esto, es solamente las personas que lo están pasando. Así que gracias por este episodio, nos vemos en unos próximos luego. Chao, chao.